¿Qué lo hizo tan especial? Nos quedamos el domingo pasado en el medio del tema, ¿no? Porque les di una breve introducción y luego, como saben ustedes, les dije que iba a terminar este domingo y como obviamente que vamos a hacer un breve repaso. Este breve repaso tiene que ver con la serie empiezo con la serie esta que están dando, que es una serie que en realidad, aparte de decir Moisés en el título y todo eso, es una serie que, como la mayoría ya sabe, porque les dije la vez pasada y seguramente notaron, es más bien una novela, ¿sí? Trata mucho acerca, por lo menos estas partes que estamos viendo ahora, trata acerca del amor entre una de las chicas que quiere aparentemente a los dos y es difícil decidir y se hace toda una trama. Tienen algunas cosas interesantes, los nombres de los padres de Moisés son correctos, ¿sí? Jocabed, por ejemplo, que era su madre. Pero también vemos que no solamente se nombra a Jocabed, se nombra también a Mirán, que es el papá, se nombra a Miriam, que es la hermana, y se nombra a Aarón, que es el hermano. Todo eso es correcto, ¿sí? O sea que no todo es, digamos, fuera de lo que es lo bíblico. Ahora, la vez pasada les expliqué un poquito acerca de Moisés, pero les digo que antes de Moisés hubo algo que era muy importante para poder entender lo que sigue después. Lo que sigue después es que el país en un momento estuvo invadido por un grupo que se llamaba Ixos, le decían los Ixos porque venían de afuera, es como una traducción de una tierra extranjera. Entonces, estas personas toman parte de Egipto y se libran luchas con ellos, ¿sí? Entonces, cuando José llega a este lugar, a Egipto, estaba bajo ese dominio, ¿okay? Ese dominio. Entonces, aparentemente, el faraón que estaba en ese momento era el faraón que estaba luchando justamente con ese pueblo porque estaban dominándolo. Y justamente llega José, y José gana el favor de Faraón, de ese Faraón. Recuerden que Faraón quiere decir casa grande, ¿sí? Por el lugar en el que él vivía. Y ese Faraón o rey favorece a José, como ustedes saben, y luego José se convierte en alguien muy poderoso en Egipto. Ya saben toda la historia, seguramente, de cómo él salva a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa después? Porque después esto termina, ¿sí? O sea, José muere y dice que se levanta un rey diferente, ¿sí? Un rey que no conocía acerca de José. Entonces, a veces cuando se dan estas series o novelas o películas, se nombra a personas que, o nombres, ¿no es cierto?, que son quizás malentendidos en un momento. Por ejemplo, se dice que era Ramsés, ¿no?, la persona que estaba en ese momento, y realmente no era un solo faraón. Yo les expliqué el domingo pasado que no es esto así. Probablemente este faraón, este rey que no conocía a José, era Amosis I. Todos los que quieren pueden buscar en libros de historia, pueden investigarlo y van a ver estos nombres, ¿sí? Amosis I. Este hombre fue muy importante porque este hombre fundó la dinastía 18ª, ¿ok? No fue cualquier persona, funda una dinastía porque esto se manejaba por dinastías. Entonces, él es el primero, la funda, ¿ok? Y además de eso, recuerden que le hablé de los Ixos, él lo expulsa. Él expulsa a esos Ixos de Egipto. Entonces era una persona muy importante. Y es probablemente el que no conocía acerca de José, o decidió ignorarlo, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Muchos teólogos afirman que Amenhotep I, y ahí tienen las fechas, ¿sí?, fue el que ordenó que mataran a los bebés hebreos, a los varones. ¿Por qué lo ordenó matar?
porque pensaba que podían unirse al enemigo, porque pensaba que estaban creciendo de tal manera que no iban a poder pararlos. ¿Okay? Entonces, él le manda a matar a los bebés varones. Este hombre, Amenhotep, aquí tienen una imagen, ¿sí? Era, como les dije, el hijo de Amosis, el que no conocía acerca de José. ¿Okay? Luego, ¿qué sucede? Cuando nace Moisés, aparentemente el faraón que reinaba cuando él nace es este, que es Tutmosis I. ¿Okay? Este es el tercero de la dinastía 18ª, para no perdernos un poquito en las dinastías. ¿Okay? Y este hombre es el que probablemente cuando nace Moisés es el que estaba en el poder. Y lo interesante de esta persona es que tenía una hija. ¿Recuerdan ustedes que les dije que él tenía una hija? ¿Sí? Bien. Se llamaba Hatshepsut. ¿Ok? Ahora, es toda una historia porque antes se podían casar con las hermanas y era todo así. ¿Ok? Entonces, no se asombren tanto de todo esto. Pero bueno, la cosa es que este hombre, Tutmosis II, se casa, ¿sí?, con su hermanastra, ¿sí? No reina mucho tiempo, pero lo que es interesante de esta mujer, Hatshepsut, es que ella podría haber sido la que descubre a Moisés en el Nilo. ¿Okay? Tutmosis II no está mucho tiempo en el poder, solamente unos pocos años, y luego, como ustedes saben, muere y hereda el trono, como les dije la vez pasada, Tutmosis III. ¿Okay? Tutmosis III es el que, como Hatshepsut queda viuda, ella y Tutmosis II estuvieron reinando por 20 años más o menos juntos. Cuando muere Tutmosis II, hereda el trono un niño que era Tutmosis III. Como era tan chiquito Tutmosis III, ella, que era la tía y además la madrastra, colidera Egipto con él, con Tutmosis III. ¿Okay? Y eso es lo que estaba pasando. Este hombre, después Hatshepsut muere y Tutmosis III queda en el poder. ¿Sí? Parece que se armaron unos líos bárbaros porque él mandó sacar las estatuas de Hatshepsut y qué sé yo. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí en toda esa relación. Pero bueno, la cosa es que Tutmosis III reina Egipto por más de 50 años y, como ustedes saben, Dios lo protege a Moisés, se cría en el palacio, un día sale a caminar, como les dije la vez pasada, ve que un egipcio maltrata a un israelita, Moisés mata al egipcio y tiene que escapar después, ¿sí? Entonces, eso es lo que va sucediendo. Entonces, un día se va a una tierra que se llama Madián, y ahí en Madián conoce a Séfora, su esposa, que era la hija del sacerdote Jetro. Y bueno, se casan, está ahí más o menos 4 décadas en ese lugar y tiene un encuentro que le cambia la vida. Ya había muerto Tutmosis III, recuerden, esto pasa 40 años después, ¿sí? Ya había muerto Tutmosis III y Dios lo llama a liberar a su pueblo. Esto sucede en Éxodo 3, se le aparece Jehová, o el ángel, más bien se escucha el ángel y la voz del Señor que le dice: anda a liberar a mi pueblo de la esclavitud egipcia. Pavada de tarea le encomienda, ¿no es cierto? A mí, sí. Moisés obviamente trata de esquivar el bulto, como se dice, pero no hay manera. Dios lo manda para allá y le asegura que estaría con él. Va a llevar al hermano mayor, no por mucho, pero el hermano mayor, ¿sí? Aarón. Y probablemente cuando se dirige a la corte
este hombre no era Ramsés II, como se dice, como salió en la gran historia de los 10 mandamientos con Charlton Heston y como sale ahora en esta serie, sino que probablemente era otro faraón. Este hombre, Amenhotep II, probablemente era el faraón del Éxodo, era el hijo de Tutmosis III. ¿Okay? O sea, Amenhotep II es el faraón con que Moisés se encuentra a los 80 años. A veces hay una discrepancia en los años porque algunos toman unas ciertas fechas en forma diferente. No hay discrepancia en los nombres, sino en las fechas. Aunque algunos toman unas fechas más antiguas que otras, algunos lo manejan de otra manera y es un poquito complicado para poder presentar todo eso ahora, pero no se discute que existieron, ¿sí? Entonces, este Amenhotep II, aquí lo tienen, ¿sí? Probablemente era el faraón con que Moisés se encuentra y al que le pide que deje ir a su pueblo. ¿Sí? Primero va a los ancianos, le informa acerca de los planes de Dios, le pide a faraón que deje ir al pueblo, usa la vara para hacer milagros, pero Amenhotep no se mostró convencido para nada. ¿Ok? Bueno, Dios muestra su poder en una forma más terrible aún. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manda plagas. Ahora, ustedes van a ver que como les dije, ¿por qué no puede ser Ramsés II? Porque las fechas serían... Él vino en una fecha muy diferente. Este es el reinado de Ramsés II. Ramsés II fue considerado el faraón más grande de toda la historia de Egipto. ¿Okay? Su nombre en la Biblia es un anacronismo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente figura la palabra Ramsés ahí. Incluso figura ciudades de Ramsés. Pero es un anacronismo. ¿Qué quiere decir? Se puso eso en una época que no es esa misma. ¿Sí? Es solo para señalar que ese era el territorio de él, de la ciudad que él había construido, no necesariamente porque estaba en ese momento, sino porque está puesto en esa fecha, pero no corresponde. Esto es solo para hacer una referencia que se lo nombra. ¿Okay? Bueno, como les dije, va Moisés, le dice, deja ir a mi pueblo. Este dice, no hay manera de que los deje ir. Muy bien, entonces va a tener problemas. Entonces le manda no una, no dos, no tres, no 7, 10. 10 plagas. Plagas muy terribles, de rana, sangre, piojo, mosca, plaga en el ganado, úlcera, granizo, langosta, tinieblas y la última, la muerte de los primogénitos. Y esta última plaga le cuesta la vida, como dije la vez pasada, al propio hijo de Amenhotep. ¿Okay? Y da lugar a la celebración de la Pascua. Bueno, finalmente sale el pueblo por eso se llama Éxodo, porque es una salida que tienen. Enfurecido, Amenhotep II los persigue, obviamente, y todos sabemos cómo termina esa parte de la historia. Moisés usa su vara, el Mar Rojo se divide en dos, y entonces las personas, al estar las aguas separadas, pasan, ¿sí? Pasan por ese lugar, y ¿qué es lo que sucede? Los demás que los perseguían atrás mueren. Ahora sí, Moisés está listo para cumplir con su misión, ¿sí? Comunicar la voluntad de Dios, porque él era un mediador entre Dios y su pueblo. Entonces va a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Según Filón de Alejandría, que es un historiador, y también Flavio Josefo, ellos dan cuenta de la elocuencia que tenía Moisés. ¿Sí? Así que probablemente la palabra, cuando dice que era tartamudo y qué sé yo, bueno, habría que investigar bien porque probablemente no quiere decir exactamente eso. El asunto es que históricamente no solamente la Biblia lo menciona, ¿sí? Hay otras fuentes que mencionan a Moisés. Bien, van al monte Sinaí y Dios provee para su pueblo el alimento necesario, les envía maná, hace salir agua de la peña de Horeb, y bueno, pasan muchas cosas importantes como los amalecitas sosteniendo los brazos y luego el suegro que le aconseja, como dije la vez pasada. Bueno,
llegan al monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte Sinaí? ¿Qué va a pasar? Lo que pasa a través de la historia, lo que sigue pasando hoy. Moisés sube, Dios le entrega las tablas, hace un pacto con él y en una segunda subida se queda ahí 40 días. Cuando baja con el decálogo, ¿qué sucede? Se encuentra con que, aunque, a pesar de que uno de los mandamientos es no hacerse imágenes, ¿qué es lo que hace? Bueno, se encuentra con que los israelitas habían hecho una estatua de un becerro de oro. Obviamente se indigna, rompe las tablas, intercede delante de Dios por este pueblo rebelde. Y lo que sí veo ahí es que Moisés tenía una comunión muy especial con el Señor, ¿no es cierto? Del Sinaí se va a un lugar que se llama Cades Barnea y en el camino eran guiados por el Señor que manifestaba su presencia a través de una nube. ¿Okay? Ahora, la situación no era fácil. La gente estaba agotada, estaba cansada del viaje, pero también del mismo menú, ¿no? Como le dije la vez pasada, siempre era maná, algunos se quejan, son destruidos por el fuego, y empiezan a pedir, créase o no, lo que estaban comiendo antes en Egipto. Queremos volver allá, queremos comer lo que ellos comían, queremos volver a donde fuimos esclavos por 430 años, créase o no. Moisés, como buen ser humano, se desanima. Entonces, obviamente, es algo que le puede pasar a cualquiera, hasta alguien que esté en el liderazgo. Sus propios hermanos carnales lo critican y le dicen, no somos menos que vos, Dios nos habla también a nosotros. Hasta eso tuvo que soportar. Quejas, quejas y más quejas. Bueno, hay un pecado grave, el pueblo se rebela, cuando quiere volver a Egipto, quieren apedrear a Moisés, quieren apedrear a Aarón, y Moisés vuelve a pedir por su pueblo, por favor, no los destroces. ¿El castigo cuál fue? 40 años errantes en el desierto, toda una generación condenada a morir. Una y otra vez vemos esto, pero cuando regresan a Cades Barnea, se muere la hermana de Moisés, María, y oh sorpresa, el pueblo nuevamente se queja, esta vez no por el menú, pero porque tenían sed. Bueno, Dios le dice que le habla a la roca para que salga agua, pero Moisés, quizás frustrado, no sé, molesto, le desobedece al Señor y golpea la roca. Y eso es lo que causó que él no pudiera entrar, sino solo ver la tierra prometida. Nuevamente, cada vez más cerca de la tierra prometida, Moisés sufre la pérdida de Aarón y encima los israelitas siguen quejándose de la comida. Dios se enoja y mucho. Les envía serpientes. Y esas serpientes que hicieron, causaron la muerte de muchos israelitas. Nuevamente, ¿qué hace Moisés? Intercede por su pueblo. Y Dios les provee una manera de poder salvarse de esa serpiente. Cada vez que alguien miraba la serpiente de bronce, la persona no moría. Eso está en Números 12, para los que lo quieren. Números 21, perdón. Moisés, al final de los días, ¿qué hace? Es llevado por Dios, ¿sí?, al monte Nebo, y allí es donde le muestra la tierra. Les quería mostrar esto. Esto es el monte Nebo en la actualidad. Sí, es una foto. Y de ahí, uno puede recorrerlo. Tiene un memorial y en lugares como para el turismo, ¿no es cierto? Obviamente. Pero si uno lo recorre un poquito así, puede ver la tierra prometida, el Jordán. Es obviamente muy impactante. ¿Okay? Ahora, terminan sus días, Moisés muere, tenía 120 años cuando muere y Dios lo entierra directamente. Entonces, acá es donde dejé el domingo pasado. Desafortunadamente no pude poner bien esto, por alguna razón tiene los píxeles mal, entonces no se lee bien esto, pero
este pasaje en Deuteronomio 34 dice que no hubo nadie como Moisés. Esto se los leí la vez pasada. ¿Okay? No hubo nadie como Moisés. Esto en Deuteronomio 34. ¿Qué lo hizo a Moisés tan especial? No hubo nadie como Moisés. ¿Por qué era tan especial? Primeramente, me impacta mucho que Dios lo protege desde pequeño. O sea, Dios ya tenía un plan para él. Es lo mismo que hizo con Jesús, ¿recuerdan? Porque a Jesús lo protege del rey Herodes, porque Herodes había mandado a matar a todos los bebés. Y lo mismo hace con nosotros. ¿Sí? El Señor dice que sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Dios tiene un plan para nosotros también. Entonces, lo primero es que Dios lo protege de pequeño. Eso es allá que ya es llamativo, ya llama la atención, que ya de chiquitito ya tenía eso en mente. Segundo, vemos que lo usó a pesar de sus ineptitudes, a pesar de que no era por ahí la persona que nosotros hubiéramos elegido quizás, ¿sí? Pero sin embargo, Dios lo llama igual. Le dice, ¿sabes qué? Yo puedo utilizarte a pesar de tus errores, de tus fallas, de tus falencias. Yo te puedo utilizar. Y eso hace con todos nosotros también. Quizás él mismo decía, tengo falta de palabra, y qué voy a hacer, y quién me envía, y todas esas dudas, y qué sé yo. Dios lo usó igual. ¿Sí? Lo usó hasta cuando tuvo ese orgullo al golpear, ¿no es cierto?, la roca y qué sé yo. No importa. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos usa igual. Quizá podemos decir, no sé mucho, soy nuevo, tengo un defecto físico, o soy muy joven, o lo que sea. A veces podemos pensar cualquier cosa. Pero no es así. No es así. Porque Dios puede utilizarte de todas maneras. Seas joven, seas viejo, tengas escuela o no tengas escuela, Dios te puede utilizar. Y eso es lo que hizo con Moisés. Tercero. Esto es impactante, porque él estuvo dispuesto a renunciar a todo, absolutamente a todo, defendiendo sus ideales. Ustedes saben todo lo que tenía Moisés. Lo vimos incluso en la lectura de Hechos 17. Tenía todo. ¿A dónde se cría? En un lugar riquísimo, lleno de tesoros. Tenía todo lo que él quería y más. Pero sin embargo, él decidió dejarlo todo, renunció a todo. Dice que por la fe Moisés, dice que él dejó absolutamente todo. Hebreos 11, 24. Ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¡Qué tremendo! Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Eso es lo que hizo. Dejó todo, todo. Por el Señor. Pero ¿saben qué? Hay alguien que dejó aún más. Y ese es Jesucristo. ¿Saben qué dejó Jesús? Su propia divinidad. Su propia divinidad. Él sí tenía absolutamente todo, tanto en el cielo como en la tierra. Dice Filipenses 2, que Él deja para venir a este mundo. Deja todo para venir a este mundo. Se hace uno de nosotros. ¿Sí? Deja su morada celestial. El Señor mismo lo dijo, el que deje todo por causa de mí, ese recibirá mucho más, pero mucho más, en esta vida y en la venidera. A veces podemos pensar que vivimos solamente esta vida, no es así. Viene otra después. ¿Qué necesitamos dejar atrás? ¿Qué nos impide llegar a tener una relación con Jesús como Él lo desea? Hay algo que quizás tenemos que dejar, cada uno de nosotros lo sabemos. Hebreos 12
nos dice, nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿A qué peso, a qué ataduras, a qué pecado nos pide renunciar el Señor? Cada uno sabe. Hay algo que nos asedia, que nos agobia, hay algo que nos oprime, hay algo que no nos permite crecer espiritualmente. Quizás sea miedos, quizás odios, quizás materialismo, quizás rencor, lo que sea. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? ¿Qué estamos esperando para despojarnos de eso? Como dice Hebreos. Renunciemos a ello. Dejemos todo a los pies de Jesús, todo. Solo ahí estaremos libres para crecer. Número 4. Moisés fue especial, ¿por qué? Porque estuvo dispuesto a trabajar con otros. Esto también es muy importante, ¿sí? Cuando va a Faraón, se presenta, está con su hermano, se presenta a sus hermanos también. Lo vemos en Éxodo 17, cuando está con los amalecitas y le sostienen los brazos, Aarón y Hur. Lo vemos cuando Jetro, su suegro, le dice, tenés que trabajar con otras personas. Vemos que él trabajaba, tal como Jesús. Él buscó otras personas. Jesús buscó 12 apóstoles para que le ayudaran a repartir el mensaje por todos lados. Y hoy busca hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. ¿Estamos dispuestos a trabajar con otros? No es fácil a veces, ¿no? Trabajar con gente no es fácil. Seguramente todos ustedes han tenido experiencia con personas. Pero hay que estar dispuesto a trabajar con las personas. Porque si no, no se puede avanzar, ¿sí? El diálogo es fundamental, ¿sí? Y la paciencia también, ¿ok? Vemos que el siervo de Dios no es un llanero solitario, sino que es alguien que busca la cooperación de los demás. Otra, ¿por qué fue especial Moisés? Moisés fue especial porque fue valiente. Había que enfrentarse al Todopoderoso. El Faraón, ellos entendían que Faraón era Dios en la tierra, ¿sí? Ustedes saben que ellos tienen muchos dioses, con cuerpo humano y cabeza de animal, ¿sí? Y Faraón era tan importante y tan especial que para ellos, que él no hiciera lo que tenía que hacer, podría alterar el orden del universo, el orden del cosmos. Eso se aplicaba no solo en la vida, pero cuando él moría, se creía que él tenía que luchar durante toda la noche, después de muerto, con espíritus malignos, para que al otro día pudiera salir el sol. Miren la importancia de lo que era Faraón. Lo que él decía, se hacía. Entonces, cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, eso alteraría el orden del cosmos. No puedo hacer eso, aparte de otras cosas, ¿sí? Los consejos que habrá recibido también. El asunto es que había que enfrentarse a una persona así. Y él lo hizo. Moisés fue especial porque fue valiente, ¿sí? No tenía miedo al contacto físico, como vimos cuando mató al egipcio, o también cuando defiende a las hijas del suegro, porque unos pastores las estaban molestando y él va y las defiende. No tenía miedo de eso. Me hace acordar a Juan el Bautista, cuando se presenta ante Herodes y le dice, esa mujer que tienes no es la que te corresponde. Wow. Al mismísimo Jesús, delante del Sanedrín, enfrentándose a las autoridades. Ellos sabían que Dios no nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de temor.
El siervo de Dios sabe que cuando llega la hora de hacer algo hay que hacerlo. Quizá nos cueste relaciones hacer algo que realmente otros no harían. Quizá nos cueste, pero lo importante es que no nos cueste perder a Jesús. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Moisés fue valiente, pero sabía a quién tenía a su lado para poder enfrentar las dificultades. Él sabía eso. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios, y dice que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Nunca vamos solos y nunca estamos solos. Otra razón. Moisés fue especial porque confrontó falsas doctrinas, ¿sí? Tuvo que enfrentarse a cosas difíciles, rebeldías, ignorancia acerca de lo que Dios quería. Todo eso lo hizo. Moisés tuvo que enfrentar todo eso y los israelitas acababan de ver el poder de Dios manifestarse en gran manera, en manera increíble, en plagas, el mar rojo, la columna de fuego, la nube. ¿Qué más podían ver para decir, bueno, esto es increíble? Habían visto todo. Endulzó las aguas amargas de Mara para que dejaran de quejarse. Comieron el milagroso maná. Bebieron del agua de la peña de Horeb. Cuando subió Moisés al monte Sinaí, se escucharon truenos. ¿Y saben qué más se escuchó? Se escuchó, van a escuchar bien, el sonido de una bocina. Se escuchó tanto ruido, hubo humo, relámpagos, y tuvieron terror. Pero pronto se olvidaron de todo eso que acababan de ver. ¿Y saben quién fue el que animó a construir el becerro de oro a la gente? ¿Saben quién? Su propio hermano. Su propio hermano. El siervo de Dios va a tener que estar preparado para enfrentar doctrinas falsas y con amor, pero con firmeza. Combatir esas ideas antes de que dividan un grupo. Es muy importante. Por eso es importante conocer lo que Dios dice, porque si no, alguien puede introducir cosas que no son correctas. Y nosotros, puede ser. Veamos lo que dice. Moisés tuvo que soportar rebeliones, quejas, murmuraciones, envidias. Una rebelión con Coré, en número 16 de los levitas. Terrible, terrible. Pero saben que todas esas actitudes no quedaron impunes, fueron castigados. En varios casos Dios los castiga con enfermedades e incluso los de Coré que se han rebelado murieron todos. ¿Y qué decir de las constantes quejas que Moisés tuvo que soportar una y otra vez? ¿Vieron esa gente que vive solo para quejarse, para expresar negativismo? Bueno, pobre Moisés tuvo que enfrentar todo eso. Que eso no suceda ante los hijos de Dios. Que no digamos, para esto Dios nos liberó, queremos volver a como estábamos antes. No, por favor. No. Estamos en el camino correcto. Que nada nos desvíe del mismo. Dice en 1 Corintios 10 que las personas que se habían quejado, ¿sí? Dice, no pongamos a prueba al Señor como hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. No murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. 1 Corintios 10. Entonces, eso nos recuerda que no es bueno. También lo mismo hace el libro de Santiago 4. La murmuración no es buena, es pecado en realidad. Dios no cambió su opinión respecto a esto. Aún sigue pidiendo que hagamos todo sin murmuraciones, sin hablar mal de otros o atenernos a las consecuencias.
Jesús también soportó eso. Hasta sus propios hermanos no creían en Él. El siervo de Dios sabe, y por eso se prepara y tiene que estar listo para pedir sabiduría a Dios, para poder actuar en estas circunstancias. Esto me da pie a esta característica. Moisés era un hombre humilde y de oración. No era cualquiera, era un hombre humilde y de oración. ¿Sí? Cuando Moisés recibe esta crítica, dice ese mismo capítulo que lo critican porque él había tomado la esposa que había tomado. Ellos no estaban de acuerdo con la esposa que él tenía. Y esa crítica le hicieron sus propios hermanos. Pero también en ese mismo capítulo dice que Moisés era humilde, ¿sí? O manso. Quizás en lugar de manso, algunos dicen que la palabra en vez de manso es desdichado. Porque tenía todo lo que estaba sufriendo Moisés. Pero acá vemos la clase de hombre que era Moisés. Tanto cuando sus hermanos lo critican o murmuran contra él, como cuando los de Coré traman un complot, o cuando el pueblo se hace un becerro de oro, Moisés, ¿qué hizo? En todas esas ocasiones él ora a Dios y pide por su pueblo. Jesús hizo eso al orar por sus enemigos. Y hoy, ¿saben qué? También recordamos que Jesús oró por nosotros. Juan 17. Su pueblo, su iglesia. Jesús es nuestro mediador y es nuestro abogado. Y el líder de Dios debe ser un hombre humilde y de oración. Última característica. Con esto termino. Moisés fue especial, ¿por qué? Fue especial por la fe que tenía. Era un hombre de fe. ¿Sí? Dice en Hebreos 11 que él se sostuvo, miren esto, se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, versículo 27, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Wow. Qué lección para nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué es lo que nos sostiene? No, Moisés no fue especial porque se disputaba una chica hermosa con su medio hermano. No fue por eso. No fue especial por eso. Fue especial por todas estas cosas. Y termino con esto de la fe porque es tremendo. Hay que tener ese tipo de fe para hacer lo que Moisés hizo. Fue un líder ideal. ¿Saben que Moisés no solo estuvo presente en el Antiguo Testamento, sino que también Moisés aparece en el Nuevo Testamento? Sí, Señor. No es de extrañar que su última aparición haya sido durante la transfiguración. ¿Para qué? Según Mateo 17, para dar ánimo al Señor junto a Elías. Tal como Moisés había recibido ánimo y apoyo durante esa agobiante travesía por el desierto, ahora estaba dándole ánimo a nuestro Señor para poder enfrentar lo que venía. Moisés. Hoy nosotros somos como esos israelitas. Vamos por este mundo, este desierto tan inhóspito a veces, hacia la tierra prometida. Vamos hacia la nueva Jerusalén. Vamos comiendo del alimento que Jesús nos da y bebiendo de la peña de Oreb, el agua de vida, Jesús. ¿Saben que Él es la roca? Dice 1 Corintios. Él es la roca y Él es el agua de vida. Somos peregrinos guiados por el Señor y su Santo Espíritu. Tal como aquellos israelitas fueron guiados por la columna de humo, así somos guiados nosotros por el Espíritu de Dios. Y contrario a lo que se piensa, esta historia no busca exaltar ni destacar la figura del gran líder, sino que nos muestra que el verdadero protagonista es Jehová. Porque Él estuvo siempre al lado de su pueblo, a pesar de lo que eran. Él los acompañó. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Somos sus pueblos y Él es nuestro guía.
Y cierro con este comentario. En referencia a esto, cuando surgió la rebelión en la que Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce para que los israelitas que la vieran no murieran debido a la picadura de las serpientes ardientes, se hizo una alusión a Jesús. Se hizo una alusión a Jesús en ese episodio. Miren lo que dice. Juan, capítulo 13. Capítulo 3, versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, cuando ponemos los ojos en Jesús, entregamos nuestra vida en bautismo a Él, estamos depositando nuestra plena confianza en nuestro guía. Dejemos que Él nos conduzca, hermanos, con plena seguridad, sin dudar de Él. La tierra prometida, la nueva Jerusalén, nos está esperando al final del viaje. Dios los bendiga, compañeros de travesía.